Previamente hemos visto el unboxing y el funcionamiento de la wallet biométrica Decent. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas. Lo tienes en la descripción. En este video voy a configurar paso a paso esta wallet y también voy a hacer una prueba de envío y recepción de fondos. Para encender tu wallet debes dejar presionado el botón lateral derecho durante unos segundos. Una vez pase la pantalla del logo de Decent, deberás seleccionar el idioma. Gratamente puedes seleccionar español. Y aquí te va a mostrar dos opciones: crear una wallet nueva o recuperar una wallet que ya tengas. En este caso vamos a crear una wallet nueva. Te va a pedir que configures tu PIN. Para esta prueba voy a seleccionar 1, 2, 3, 4. Pero por favor tú selecciona uno más seguro. Aprovecho para comentar que este movimiento que se ve en la pantalla solo se ve a través de la cámara, pero en persona se ve perfectamente. Aquí me da una advertencia de que el PIN no es muy seguro. En mi caso le voy a dar OK, ya que es un PIN de prueba. Y debemos verificar el PIN. Ahora deberás registrar tu huella digital. Yo voy a registrar el pulgar derecho. Y tal como se registran las huellas en los teléfonos, debemos ir registrando la huella en distintas posiciones hasta completar el 100%. Verificamos la huella, y si todo lo hemos hecho correctamente, aparecerá el mensaje "La cartera es segura". Nos muestra una advertencia de que debemos mantener nuestra frase semilla en un lugar seguro, y al presionar OK, el dispositivo comienza a crear la frase semilla. Esto tarda unos segundos. Aquí nos muestra la frase semilla, la cual podemos escribir en las tarjetas que nos trae la wallet. Una eternidad más tarde. Una vez hayas escrito todas las palabras de tu frase semilla, la wallet te va a pedir que confirmes cada una de las 24 palabras. Para hacer esto, deberás escribir las 3 primeras letras de la palabra, en este caso de la primera, y luego seleccionar la palabra correcta, que en este caso es Enable. Y así con todas las palabras. Una eternidad más tarde. Una vez hayas finalizado de comprobar las 24 palabras de tu frase semilla, habrás creado tu wallet. Y en la pantalla aparecerán dos opciones: cuenta para agregar una nueva cuenta de criptomoneda o token, y configuración. En configuración, la primera opción es para habilitar el Bluetooth. En las opciones de seguridad tienes para cambiar el PIN, agregar una huella nueva, borrar una cuenta, eliminar huella, restaurar todo, y la configuración de la 25ª palabra, o mejor conocida como passphrase. Puedes cambiar el idioma y ver la información del dispositivo. Al entrar en cuenta nos dice que debemos agregar las cuentas desde la aplicación. Así que escaneamos el código QR de la tarjeta de bienvenida. Aquí debes seleccionar si tu teléfono es Android o iPhone, en mi caso es iPhone, y automáticamente nos redirige a la Apple Store. Al instalar la aplicación nos preguntará cuál de las dos wallets tenemos, la biométrica o la tarjeta. Confirmamos el acceso a la cámara, seleccionamos la wallet que vamos a configurar, en este caso es la biométrica, nos pide que registremos un PIN, confirmamos el PIN, este PIN es de la aplicación y es diferente al de la wallet, permitimos que la aplicación use el Bluetooth y llegamos a esta pantalla. Ahora debes ir a la configuración del dispositivo y activar el Bluetooth para tu teléfono, en este caso iOS. Seleccionas el icono rojo de la esquina superior derecha para poder conectarte con tu wallet vía Bluetooth. Por favor verifica que este código coincida. Y al conectar la wallet con la aplicación, automáticamente el icono cambia a azul. En la wallet podemos ver este LED azul, el cual indica que ya estamos conectados con el teléfono. Para agregar una cuenta debemos darle aquí en el símbolo de más
y seleccionar cualquier criptomoneda o token de la lista, que es muy larga. La lista completa se las he dejado en la descripción. Yo voy a crear una cuenta de Litecoin. Esperamos unos segundos y ya tenemos nuestra cuenta creada en el teléfono. Ahora, si entramos en la opción cuenta de la wallet, podemos ver la cuenta de Litecoin, y al seleccionar esta cuenta esperamos unos segundos y podemos ver la dirección pública de Litecoin e incluso el código QR. En la aplicación podemos comprobar que ambas direcciones, la de la wallet y la del teléfono, son las mismas. Para recibir Litecoin solo es necesario copiar esta dirección y pegarla en la wallet o exchange de origen, en mi caso Crypto.com, seleccionamos la opción de retirar Litecoin, agregamos la dirección que acabamos de copiar, asignamos un nombre, seleccionamos la cantidad que queremos retirar, en este caso yo quiero retirar todo, marcamos la opción que dice retirar, verificamos que todo sea correcto y listo. Ya hemos enviado Litecoin a la wallet de Decent. Al entrar a la aplicación podemos ver que hemos recibido Litecoin. Ahora, para enviar Litecoin debemos copiar la dirección de destino, en este caso la de Crypto.com. Le das a siguiente. Seleccionas la cantidad de Litecoin que quieres enviar, en este caso el máximo. Verificamos que toda la información sea correcta y ahora debemos confirmar la transacción escaneando nuestra huella digital en la wallet. Si escaneo el dedo incorrecto, nos va a dar un error. Así que debo escanear el dedo correcto para poder enviar los fondos. Y en la aplicación nos aparece un mensaje diciendo que hemos enviado Litecoins. El balance pasa a 0 y luego de unos minutos podemos comprobar que hemos recibido Litecoin en nuestra dirección de Crypto.com. En conclusión, esta wallet cumple perfectamente con lo que promete. El lector de huellas digitales me ha dejado encantado. La aplicación funciona perfectamente. Y en conjunto con la cantidad de tokens y criptomonedas que acepta, creo que sin duda es una muy buena opción a tomar en cuenta a la hora de elegir una wallet fría. Como puntos a mejorar tenemos que la traducción a español de la wallet no es 100% correcta y en la aplicación del teléfono simplemente no encontré la opción para cambiar el idioma. Pero son detalles que seguramente irán mejorando en futuras actualizaciones. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos videos. Gracias y nos vemos pronto.